El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Buenas tardes, les habla José Hernández. Este es The Nation at Doral Voice. Nos está acompañando hoy, aparte de Wilmer Suárez, mi eterno acompañante, el amigo Ciro del Castillo. ¿Quién es Ciro del Castillo? En alguna época en Miami hubo una inmensa migración que representó 2/3 de la población que tenía la ciudad en ese momento, que es la época del Mariel. Y esa crisis fue abordada de alguna manera, donde se solucionaron cosas y se echaron a perder cosas, pero que es interesante hablar con una persona que lo vivió directamente. Fueron 6 meses de ingresos de cubanos y de haitianos que llevaron a manejar una situación muchas veces de manera inédita, muchas veces de una manera novedosa, y hoy con el agradecimiento de nuestros patrocinantes, Urban Domus Construction, nuestro amigo Tomás González, en el 954-319-2378, 954-319-2378, y nuestro amigo Roberto Soto en Doral Fitness en el 786-237-9653, 786-237-9353. Muchas gracias, Ciro. Un comentario inicial. Agradecido por tu visita. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir recuerdos de un pasado ya un poco lejos, ¿no? Han pasado ya 43 años, ¿no? Sí, señor. Que se dice fácil, pero sí fue una experiencia. Yo siempre lo he puesto en este sentido. Quizás hoy en día eso se está volviendo a ver de cierta manera, aunque no se nota como aquello por el corto periodo de tiempo en que sucedió. Pero fueron 6 meses, no más. Más o menos, empezó el 23 de abril y duró hasta principios de octubre, aunque ya en el mismo mes de octubre el número de personas llegando se había reducido. Y ya apenas en noviembre ya no llegaron más personas, aparte que el gobierno cubano cerró el puerto de Mariel y a la vez las autoridades americanas habían bloqueado la salida de barcos hacia Cuba a traer a los que vinieron, porque por cierto los que vinieron fue porque los fueron a buscar. No fue a motus propio. O sea, fueron familiares, amigos, los que pagaron o los que tenían un barco que fueron a buscar a esa gente. Pero yo la imagen que quería transmitir era esa, o sea, una ciudad al cual tú lo inyectas, vamos a usar un número redondo, 150,000 personas en un periodo de 6 meses y sobrevive a ese caos. Sí. Y la ciudad era como de 100,000 personas. No, había un poco más. ¿Por qué 300,000? Pero no recuerdo. Yo cuando aquello no estaba muy al tanto de cuánto vivíamos aquí en Miami. Pero fue un golpe. O sea, en cualquier... Pon tú a Nueva York. Claro. Que tú descargues 150,000 personas que no hablan el idioma, de cultura distinta, en una ciudad y lo sueltas por la calle. Pues se soltaron para la calle. Pues además es toda una mitología. De ahí salió Daisy Fuentes, de ahí se salió la estructura narrativa de Scarface, de ahí salió un montón de historias y todo lo demás. No, todo lo demás y es una historia que nunca. Yo te mencionaba un momento antes de entrar al programa al profesor Juan Clark, ya fallecido, del Miami-Dade College del South Campus, sociólogo. Que seguía mucho todos sus estudios a base de las inmigraciones cubanas en este periodo post 1959. Y él estudió muy de cerca todo este éxodo del Mariel.
hay una parte de esa historia de la cual se habla poco. Y se habla poco porque quizás ha sido poco comunicada. Y yo no sé si ha sido poco comunicada por intereses, porque en esta historia que te voy a contar, tanto participó el gobierno cubano como participó el gobierno americano. Uh-huh. En 1970, estamos hablando 10 años antes del Mariel, el gobierno cubano decide arbitrariamente, en parte arbitrariamente, suspender las presentaciones para la salida del país. Hasta ese momento estaba funcionando lo que se llama el puente aéreo de Varadero, los llamados vuelos de la libertad, que era un acuerdo logrado por la administración de Johnson y el gobierno cubano, donde periódicamente y diariamente venían vuelos trayendo a cubanos de la isla, reclamados por familiares. O sea, había un proceso para eso. Y hizo famosa la Torre de la Libertad, que llegaban ahí. Pero por otro lado, había personas que no tenían quien los reclamaran, pero que se habían conseguido salir, digamos, por México, salir por España. Por ejemplo, mi madre salió vía España, mi hermano salió vía México. O sea, había otras vías. En mayo del 70, el gobierno cubano dice, hasta aquí. No más presentaciones. Y el argumento era típico de un régimen totalitario. No es posible, y lo repito, como fue publicado en la revista Moncada, que es la revista del Ministerio del Interior en Cuba, no es posible que sigamos dejando que las personas se vayan sin hacer un último esfuerzo para convencerlos para que se queden. Esto acabo de decir textualmente lo que decía aquella cosa. Pero bueno, suspendieron las presentaciones. Los vuelos de la libertad duraron hasta el 72. Yo vine en el 72 en uno de esos vuelos. Ya en el 72 hubieron 4 o 5 vuelos, en el 73 2 o 3. Pero de pronto, pese a que había un montón de personas todavía reclamando, el gobierno cubano suspende las presentaciones para salir de Cuba. O sea, no era solamente... Y lo reclamaban familiarmente a partir de un acuerdo... De un acuerdo que había desde el 65. Ah. Y el gobierno americano, pues entonces tampoco hizo nada por decir, bueno, pero si todavía hay personas que estamos esperando, porque hay una lista de espera. Sí. Y en aquel tiempo, todos aquellos cubanos y cubanas que manifestaban su deseo de ir y empezaban su procesamiento y las mandaban a trabajar al campo. En aquel tiempo, parte del pago que había que hacer para pasajes era ir a trabajar al campo. Pero bueno, resumiendo, porque sé que el tiempo siempre acorta en el radio, ¿no? De 1970 a 1978, las salidas legales del país se reducen prácticamente a un mínimo en comparación con lo que había estado existiendo desde 1965. De ahí empieza el fenómeno de los balseros. Empiezan a salir personas más ilegalmente. Y a la vez sucede el hecho a meterse en embajadas. O sea, la embajada del Perú no fue la primera vez que se intentaron meter personas a la fuerza en la sede de las embajadas, donde sucede lo de la embajada del Perú, donde este señor ya hoy en día convertido en una piedra en el cementerio de Santiago de Cuba, dice que bueno, que el que quiera irse, que se vaya. Que no lo necesitamos. Y en aquella época, a diferencia después de la crisis del 94, los balseros son los familiares y los amigos de los que estaban en Cuba los que los van a buscar. Exacto. Y los traen. O sea, no fue que el gobierno los dejó que se fueran por su cuenta, o que el gobierno los embarcó en barcos de ellos, o que el gobierno americano los fue a buscar, sino sencillamente más. Es más, recuerdo que al inicio de la crisis de la Casa Blanca llamaron a los líderes de la comunidad cubana de aquel entonces para pedirle que le hicieran un llamado
a la comunidad cubana para que no siguieran yendo. No siguieran viniendo. No siguieran yendo en barco a Cuba a traer gente. Okay. Por supuesto, toda la comunidad, los líderes de la comunidad cubana en aquel tiempo, pues se negaron a eso. Como tú dijiste al principio, el proceso tuvo cosas buenas, tuvo disparate, tuvo consecuencias malas en muchos sentidos. El gobierno de Carter, con muy buena intención, dijo brazos abiertos. Uh-huh. Pero brazos abiertos, ¿y qué hacemos? Y entonces la brillante idea en aquel momento de la administración de Carter, no creo que haya sido una decisión del presidente, sino de sus asesores, fue decir, esto es una crisis, vamos a poner a la Agencia Federal de Emergencia, a la famosa FEMA, a cargo de esto. Por supuesto, FEMA tenía una gran experiencia en emergencia de desastres naturales, claro, de ciclones, de terremotos, de inundaciones, pero en su vida habían tenido que lidiar con refugiados. Sí. O sea, ¿qué se hace con esta gente? A la vez, el otro aspecto que te quiero destacar es que Mariel empieza en abril. Uh-huh. En mayo, el Congreso de los Estados Unidos, con la firma posterior del presidente, se aprueban lo que es conocido, ya hoy en día modificado, el Acta de Inmigración de 1980. Uh-huh. Esto es importante porque en esa acta, en esa ley, que son, por supuesto, no es una ley, son cambios a la ley vigente, sí, los Estados Unidos asume por primera vez que la ley es una larga colcha de retazos entre otros ejes. Sí, es que nunca se... O sea, por eso cuando yo digo que no tenemos que aprobar una nueva ley de inmigración, pero bueno, es que hay que reescribirla porque eso es lo que está, como tú dices, sí, pachecito. Pero en aquel momento el gobierno americano asume el concepto de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas. Okay. Y deja hasta esa época no lo había asumido. No lo había asumido. Y hasta esa época había incluido en esa ley, en ese momento, un producto se remonta a cuando la crisis en Hungría de 1956, una parte donde decía que toda aquella persona que huye de un país comunista o dominado por los comunistas puede solicitar asilo en los Estados Unidos. Uh-huh. Eso se elimina en marzo. En abril viene esta tonelada de cubanos para aquí. ¿Y qué pasa? No los pueden considerar como refugiados como los habían estado considerados anteriormente. Y se crea un segundo vacío. Ya no solo es un problema de que la organización al frente de aquella crisis es una organización que no había tratado ese tipo de situaciones, sino que a la vez, en vez de poder los cubanos que vinieron por el Mariel empezar a coger los beneficios que existían hasta aquel momento, no los pueden coger. Uh-huh. Es más, algo que no se conoce de los refugiados del Mariel es que la casi totalidad de los refugiados del Mariel son el único grupo o el grupo que en aquella época que nunca se pudieron acoger a la ley de ajuste cubano. ¿Hay alguna? No, esas. No, hay dos situaciones de cubanos que nunca se pudieron acoger a la ley de ajuste cubano. La primera fue con los refugiados del Mariel y la segunda fue cuando se aprobó la parte de la ley, lo que es conocido como la ley Nacara, para los nicaragüenses, donde ahí también se incluyeron a un grupito de cubanos que habían entrado por el aeropuerto. No eran muchos, eran como 5.000, 6.000 cubanos para que pudieran legalizar su estatus. Pero los cubanos que vinieron por el Mariel estuvieron desde el 1980 hasta 1985 sin poder legalizar su situación en los Estados Unidos. Se les consideraba entrantes. Entrantes, hasta ahí. Hasta ahí.
Y entonces en 1965 se pasó el acta de cubanos haitianos, para los haitianos también, donde entonces se podía permitir a los cubanos que vinieron por el Mariel y los haitianos que habían entrado más o menos en la misma época poder legalizarse. A diferencia de la ley de ajuste cubano, la ley de los haitianos y los cubanos, así como la de Nacara, le pusieron un periodo de tiempo. La ley de ajuste cubano no lo tenía y no lo tiene. No lo tiene todavía. No lo tiene todavía. Pero la suspendieron, ¿no? No, la ley de ajuste cubano no puede ser suspendida porque la ley de ajuste cubano ahora está por una maniobra muy inteligente de ¿cómo se llama? De Lincoln Díaz Balar, que está atada a la ley Helms-Burton. Ah, ok. Entonces, mientras no se dé en Cuba un gobierno que los Estados Unidos entienda que sea un gobierno democrático, claro. No se puede cambiar el estatus. Por supuesto, el Congreso puede cambiar eso, pero pero a la vez tendrían que cambiar la ley en el Burton. Claro. Para poder lograr a eso. Me terminas el bloqueo y te cambiamos la ley. ¿Cuál es la diferencia, o lo uno o lo otro. ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado, ACNUR o Naciones Unidas y lo que eran los cubanos antes, según No, eso? porque tú tienes, ahí es donde entra la frase que ahora en los últimos tiempos se ha convertido en muy popular, la de miedo creíble. Exacto. Okay. O sea, tú tienes que demostrar que tú tienes, primero, tú no pides refugio desde el mismo país donde tú estás. Tienes que ser desde un tercer país. Sí. Y entonces tienes que demostrar que calificas con una serie de condiciones como refugiado. Es más, hay un mandato del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas que dice que cuando un país no puede o no quiere aceptar a un refugiado, le corresponde entonces a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el buscar un país que acepte a esas personas. Claro, en los volúmenes actuales de inmigración eso es una locura, ¿no? No, es interesante porque las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas muy pocas veces se han vuelto en el tema de los refugiados cubanos y los refugiados haitianos aquí en los Estados Unidos. Pese a que con el dinero que da los Estados Unidos a Naciones Unidas, podían haber forzado en algún momento. Sobre todo eso se dio mucho cuando los cubanos estaban en Guantánamo, porque Guantánamo no es territorio de los Estados Unidos, pese a que en muchas otras situaciones como Guam, mismo Puerto Rico, son reconocidas en parte como territorio de los Estados Unidos. La base naval de Guantánamo no es reconocida como territorio de los Estados Unidos. ¿Por el propio Congreso de los Estados Unidos? No, por el propio gobierno de los Estados Unidos. O sea, por ejemplo, durante la crisis de los balseros cubanos y haitianos, pues también cuando la crisis de los balseros cubanos que fueron a parar a la base naval de Guantánamo, había también muchos haitianos que habían salido huyendo bajo el gobierno de Aristide. Nacieron niños haitianos y niños cubanos que no tenían nacionalidad. Wow. Porque como Estados Unidos no consideraba la base como un territorio de los Estados Unidos, como lo puede ser una embajada americana en un país, como lo puede ser un avión, un barco, la base no lo considera. Y a la vez el gobierno cubano claro, esa es la misma razón que esgrime para poder tener ahí la cárcel, porque no es territorio americano. No es territorio americano. Entonces, te digo, todo eso fue muy complicado. El Mariel se para por y gracia del gobierno cubano, es el que decide suspender el Mariel. Ya bastante daño le habían hecho a la administración de Carter, que inclusive la administración de Carter fue la primera administración que trató de llegar a mejorar las relaciones entre ambos países. Dio al volver a abrir una sección de intereses, no la embajada, pero la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. Pero, José, yo prefiero que ustedes me hagan alguna pregunta así
usted, porque si me dejen a mí... Tenía mucho tiempo sin hablar, tú nos advertiste. No, él habla todos los días del tema, no te preocupes. Wilmer tiene preguntas. No, para los amigos que nos están escuchando en este momento en Doral Voice, nosotros estamos conversando. Yo lo llamaría con un prócer, Ciro del Castillo, y ese Ciro con S, para que quede bien acentuado. Un hombre que conoce en profundidad los graves problemas que ha tenido la comunidad cubana en materia de inmigración. Y la pregunta mía es específicamente, Ciro, es esto. Salimos del Mariel y entró al poco tiempo la operación Peter Pan. La operación Peter Pan es la operación Peter Pan empieza ya desde 1960 y anterior al Mariel. Mucho antes, y dura hasta 1962. En 1962, o 63, ahora no, si me equivoco de fecha exacta me rectifican, claro. Producto de la crisis de octubre. Okay. De los cohetes, los misiles y eso, etcétera. Cuba cierra el país y se suspenden los vuelos. Hasta ese momento había vuelos diarios normales de compañías de aviación norteamericanas a Cuba. ¿Y el ferry todavía funcionaba? Yo no me recuerdo, creo a lo mejor funcionaba porque era libremente la gente, si tenían visa o tenían una visa waiver, podían venir. Es en esa época en que empezó lo de los Peter Pan, y mi esposa y su hermana, las dos son Peter Pan, las dos. Pero dura hasta el 62, porque en el 62 se cierra. No se cierra el programa en sí, sino lo que se cierra es la posibilidad de la salida. Y lo cierra el gobierno cubano, la tiranía cubana. Yo, si recuerdo bien, se rompen más todavía las relaciones, la cosa de la Guerra Fría está a su máximo. O sea, el gobierno cubano por la vez estaba muy resentido que le hubieran quitado los misiles, le hubieran quitado los cohetes y el botón para apretar los cohetes. O sea, que me imagino que sí, puedo escarbar mi mente, pero creo que sí que fue el propio gobierno quien suspende los viajes a Cuba. Inicialmente, durante la crisis, donde había la tensión y estaba el bloqueo naval a Cuba, los vuelos sí estaban suspendidos. Claro. O sea, y eso sí lo suspendió el gobierno americano. Posteriormente, me imagino que ha sido una decisión ya del gobierno cubano de suspender eso, y que eso dura esa cerrazón dura hasta 1965, cuando hay la crisis que se conoce, menos conocida que la del Mariel, que es la crisis de Camarioca. Que nuevamente en ese periodo del 62 al 65 hay un incremento en las salidas ilegales, sobre todo en botes, en balsas, y Fidel, en otro de sus rabietas, decide que pueden venir a buscar a sus familiares. Y entonces salieron los barcos para Camarioca a recoger a sus familiares, pero en aquel momento, muy inteligentemente diríamos, el presidente Johnson, que era el que estaba en el poder, dijo, espérate, vamos a sentarnos, y pararon aquello, y de ahí entonces surge el acuerdo de inmigración de 1965, que empezaron entonces los vuelos de la libertad. O sea, lo que no pudo hacer la administración de Carter en el 80, Johnson sí la atacó de inmediato. A mí me interesa saber un poco más de cómo fue el proceso para que llegaran esos cubanos que llegaron y fueran a parar a CROM. ¿Por qué CROM? Por el tratamiento ese del Federal Emergency Administration. Bueno, mira, uno de los problemas que tuvo la crisis esa del Mariel, y desde el punto de vista de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, es que en menos de un año la agencia o el departamento encargado de manejar la situación cambió 5 veces de mano.
Empezó por FEMA, Después pasó al Departamento de Estado, después pasó al HHS, Human and Health Services, después pasó a OR, que es la Oficina de Refugee Resettlement, la Oficina de Relocalización de Refugiados, y después pasó al Departamento de Justicia en el servicio, ¿cómo se llamaba? Sí, los servicios comunitarios del Departamento de Justicia. Y entonces, cada vez que entraba una agencia nueva, pues escobita nueva siempre barre bien. Claro. Y entonces, y aquello se fue enredando. La mitad aproximada de los 125,000 vinieron desde Cayo Hueso para Miami, o sea, 60,000. Los otros 60,000, ya un momento, ya después de las primeras 2 o 3 semanas, que los empezaron a mandar a distintas bases militares en los Estados Unidos para que allí esperaran ser procesados. Empezaron por la base aérea Eglin, en el norte de la Florida. Después abrieron, si mal no recuerdo, Indiantown Gap en Pensilvania. Después abrieron una base militar en Wisconsin. Y la última base que abrieron fue, la base la abrieron para recibir a cubanos refugiados, fue la de Fort Chaffee en Arkansas. Al principio, cuando la cantidad de personas era manejable, las personas llegaban, los que se iban a quedar en Miami o los que iban a tener la oportunidad, para tú poder quedarte para Miami, tú tenías que verificar de que tú tenías familiares en Miami o tenías un patrocinador en Miami. Por supuesto, siempre hubo muchos cubanos que dijeron, sí, yo tengo 17 primos en Miami, lo cual era un cuento total, ¿no? Pero empezaron a venir y se procesaron en los terrenos de lo que hoy, hasta ahorita al empezar, la feria, ¿cómo es? La feria de Miami Dade. De Miami-Dade, ahí en la 107 y Coragüey. Ahí se empezaron se utilizaron las naves que estaban allí existentes para procesar a las personas. Y más o menos las personas se procesaban alrededor de 36, algunas veces hasta 48 horas, pero bueno, se procesaban y se soltaban en el día. Si tenían un familiar que los viniera a reclamar. Vino la época de hacer la feria, no me acuerdo ahora exactamente, no la feria, había otro evento que iban a hacer allí en los terrenos, y entonces se mudó todo el recibimiento, el procesamiento de la gente se enviaron para Opa-locka, en el aeropuerto de Opa-locka, en una antigua nave que creo que ya la demolieron, que era del Zeppelin que usaban los Coast Guard antiguamente, el blimper que usaban allí en esa nave. La gente llegaba de Cayo Hueso a Miami, se les llevaba para lo que era el antiguo estadio de pelota y de fútbol, del Orange Bowl, y ahí se les mantenía. Es donde está el Marlins Park. El Marlins. Entonces de ahí se les llevaba para Opa-locka. Como el volumen de gente en un momento aumentó, se abrieron varios lugares extra aquí en Miami para recibir a la gente. Y entonces se abrió uno en la carretera que se llama Car Sound Road, que es una de las formas que tú tienes para entrar a Cayo Largo. Tienes por la US 1 o tienes Car Sound Road. Ahí había un lugar y se abrió Cron. Ya Cron se venía usando porque en aquella época Cron estaba dividido en lo que se llamaba Cron Norte y Cron South. Cron South Cron Norte era la base de lanzamiento de los cohetes antiaéreos. Y Cron South eran las oficinas y el headquarter de esa base. A los haitianos se les estaba ubicando desde antes en Cron South, y a los cubanos entonces se decidió abrir Cron North
para empezar a recibir a los cubanos allí en Chrome y esperarlos allí hasta que pudieran ser procesados. Y ahí fue donde a mí me tocó participar. Ser el causante de haber abierto a aquel lugar. Yo siempre he dicho, y lo dije en aquella época, una vez me dijeron... Era un campamento de carpa. Sí. Una vez a mí me pidieron la gente de aquel tiempo, era lo que se llamaba el Cuban Haitian Task Force, la fuerza de trabajo cubano-haitiana del Departamento de Estado. Me dijeron que yo les preparara un informe de cómo se podía evitar o qué yo iba a hacer en caso de que hubiera un riot, una revuelta. Porque en muchas de las otras bases ya se había habido revueltas. Entonces, ¿cuál era el plan mío para evitar que allí hubiera una revuelta? Y lo primero que yo le dije, mire, dése cuenta que Chrome es una islita, porque aquel tiempo era una islita, no como ahora, que hay una prisión aquí y Chrome ha crecido. Aquí era una islita con una carreterita que daba Chrome Avenue. Digo, miren, dése cuenta que es una islita rodeada de pantanos, llena de mosquitos, con serpientes y cocodrilos alrededor. Lo cual es verdad. No. Sigue siendo. Y que el calor al mediodía, metido en una tienda del ejército, con la humedad que hay ahí, eso no había Dios que lo reciba. Y en aquel momento lo que había nada más que eran inodoros portátiles y había una pila de agua. Wow. O sea, no había duchas, no había donde bañarse. Había una sola pila de agua. Y entonces yo le digo, mire, lo mejor que puedo hacer es cerrar esto. Claro. En The Nation nos acompaña Ciro del Castillo y todas sus historias sobre el Mariel. Les habla José Hernández y Wilmer Suárez me está pidiendo que vayamos a corte. Y Silvia también. Les recuerdo que nuestros patrocinantes son Roberto Soto y Doral Fitness en el 305-436-6879 y Tomás González y Urban Domos Construction en el 954-319-2378. Y esto lo hacemos porque no solamente de pan vive el hombre. Y hay que vivir otra cosa. Y Silvia, por favor. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Yo me especializo en todo tipo de lesiones personales. En mi oficina nosotros representamos a las personas que han sido lesionadas por la negligencia de otro, es decir, accidente de carro, resbalón y caída, un asalto en un parqueo, todo tipo de lesión. En nuestra oficina nosotros nos tomamos el tiempo para entender la necesidad de la persona que está llamando. Entendemos que estás llamando en un momento difícil en tu vida, donde estás lesionado. Nosotros nos comunicamos con el cliente, lo ayudamos a buscar atención médica y le explicamos y lo educamos en todo lo que es la parte legal del caso. Es importante contratar a un abogado de confianza, a alguien que entienda sus problemas específicos y personalmente. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalos semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Bueno, continuamos con Ciro del Castillo y nuestro programa de hoy, recordándoles algo bien interesante, ¿no? Que Doral Fitness no es solo un gimnasio, José. También es un centro de nutrición. Es un centro de nutrición en donde a usted le indican de manera bien, pero bien científica qué es
la dieta, por llamarlo así, o el régimen alimentario que usted tiene que seguir. Lo que pasa es que yo no he dicho eso todavía porque no se nota en mi caso. No, porque el caso tuyo es excepcional, pero eso no quiere decir que no funcione. Okay. Pero vamos a darte 4 semanas más. Okay. Y Urban Domus no es Urban Domus, es construcción. Es construcción. Y ahí usted consigue el espacio ideal donde usted quiere vivir. Llame a Tomás González al 954-319-2378. Nos acompaña Ciro del Castillo con un montón de historias de la inmigración que uno tiende a olvidar, pero que van demostrando. Es un principio que lo escribe Leonardo Padura en su último libro, Personas Decentes, que me llamó mucho la atención. Los hechos son indelebles y la historia siempre ocurre, siempre está pasando. Es una cosa que no para. Entonces, todas aquellas cosas uno las está viendo ahorita y las repercusiones uno las está viendo ahorita y sigue viéndolas ahorita. Sí, o sea, hemos cambiado, quizás el sábado en una reunión, el domingo en una reunión en FIU sobre Cuba y eso, yo decía que y es aplicable a lo que estamos conversando ahora, de que si miramos fríamente, el Mariel fue en el siglo XX. Sí. Y estamos ya a los primeros 20 años del siglo XXI. O sea, la crisis. Las situaciones cambian, los personajes cambian, la experiencia vivencial de los refugiados, que eso para mí sí ha sido siempre un elemento muy importante, porque ha sido un elemento de discrepancia entre la comunidad cubana, que vinieron primero, los que vinieron segundo, los que vinieron tercero, los que vinieron cuarto, porque cada cual actúa de acuerdo con su vivencia experimental, o sea, personal, claro. Y tiene sus valores y sus escalas de valores de acuerdo con eso. Y sí, José, se repite con matices distintos, con personajes distintos, pero sigue siendo una crisis que tenemos, y no solamente aquí en este país o en nuestros países con respecto a los Estados Unidos. Yo soy un promotor, y no solamente yo, hay muchas personas hoy en día en el mundo que sonamos un poco medio anarquistas. Uh-huh. Porque decimos que anarquista no puede ser medio, ¿eres anarquista o no eres anarquista? No, pero es que rechazamos, o sea, las Naciones Unidas reconocen el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a emigrar. Claro. Y el derecho a la ciudadanía, que ambos se pierden con estos procesos de inmigración. Sí, pero no existe un derecho a no verte forzado a emigrar. Exacto. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 30 artículos y son indivisibles. Tú no los puedes romper en pedacitos. Que por lo general, en el caso de las tiranías, y se repite, se incumplen los 30. Como dices tú, porque además es una cosa secuencial, no es una cosa que se puede cortar. Pero entonces, si tú respetas esos 30 artículos, y tú respetas el derecho a un bienestar, si tú respetas el derecho a la vida, si tú respetas el derecho de tu educación de tus hijos, si tú respetas todos esos derechos, tú no te ves forzado a irte. Claro. Entonces, ya hay un movimiento bastante que se está universalizando en este sentido. O sea, no queremos quitar el derecho a irse. O sea, eso ha sido una cosa natural del ser humano a través de la historia de la humanidad. Claro. El buscar dónde un mejor destino. Sí. O sea, eso no es criticable. O sea, eso es parte. Pero lo que sí tenemos que luchar para que la gente no se vean forzada a emigrar. Okay. Y que eso lo logremos, o sea, yo lo veo en Cuba. Pues decir, bueno, ¿por qué hay la migración en Cuba? ¿Por qué ha habido la migración en Cuba? Si uno hace una lista, la gente va a poner abajo por todas las anteriores. Sí. Entonces tú te miras para los venezolanos y tú dices, la lista, te miras para los nicaragüenses, la misma. Tú te miras para Haití. Uh-huh. Por favor. Vaya, entonces, por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho de los nicaragüenses.
y con gente que yo simpatizo mucho, pero es que la crisis en Centroamérica, de El Salvador, Honduras, Guatemala, y la razón sigue siendo la misma. O sea, se quieren ir porque dentro de su país no pueden ver su dignidad desarrollada. Claro. Y eso, mientras no lo entendamos así, José, no creo que la humanidad le pueda hacer frente real a esta situación. La situación migratoria global. Sí. Me dice por ahí un pajarito que tú has intentado entrar a Cuba en 2 oportunidades, y te han dicho, mire, con sus peroles para la puerta. No, es muy simpático porque por mucho tiempo no me dejaban ir. Primero no te dejaban ir. No me dejaban ir, me costó con trabajo el poder salir de Cuba. Y ahora después, pues no me dejan entrar. Y es una cosa un poco que yo la he discutido, José lo sabe bien, lo he hablado inclusive con funcionarios cubanos a nivel de la sección de intereses de ellos aquí, a nivel de Washington, a nivel de Naciones, inclusive de los miembros de las delegaciones cubanas ante las Naciones Unidas en Ginebra. Yo llegué a hablar de ese caso con el canciller actual en Naciones Unidas. No, a la última vez que fui a Ginebra no fui por la cosa de los derechos humanos. Bueno, en relación, no fui a la reunión de la OIT, sí. A la reunión de la OIT. Pero en el interín, que había un descanso de la reunión, yo estaba con Pedro Pablo Álvarez, un sindicalista cubano que había salido expulsado para España. Y le digo que vamos llegando hasta la comisión para ver si me encuentro con alguien de la gente. Yo hacía como 3 o 4 años que no iba. Y subiendo por una escalera automática allí, pues, me tropiezo con uno de los funcionarios, yo no voy a decir el nombre, ¿no?, que yo lo había conocido en otras oportunidades, que nos habíamos sentado a conversar y que habíamos hablado de esto, de que yo quería ir a Cuba. Y yo siempre le había dicho, mire, yo quiero ir a Cuba en mi familia. El día que yo quiera ir a Cuba a hacer otra cosa, yo se lo digo a usted antes de ir a Cuba. Pero en este momento yo lo que quiero es ir a ver a mi familia. Y subiendo, venía bajando. El delegado cubano. Y me dice, Ciro, ¿cómo andan? Y entonces, con la misma, él mismo se vira en la escalera automática y subo hasta arriba y me espera en la parte de arriba y, como saben, y dice, bueno, ya fuiste a Cuba. Y digo, caballo, yo estoy esperando porque él la última vez que yo estaba con él me había dicho así, yo te garantizo que yo hablo del caso tuyo en La Habana. Digo, no, yo todavía sigo esperando. Hace menos de ¿cuánto? De un mes. Nada. A mí me volvieron a renovar el pasaporte cubano mío. Que no es tampoco sacado de tanto tiempo. Yo tengo desde el 96. Y entonces la última vez que conversé... O sea, él tiene pasaporte cubano y no puede entrar a su país, claro. La última vez que conversé con un funcionario allá en Washington, le dije eso, le dije, oye, mira, por muchos años yo viajaba con el pasaporte cubano. Es verdad que yo tenía la tarjeta de residente en los Estados Unidos y eso me facilitaba obtener visas y eso era un poco problemático, pero yo lo hacía adrede. Y lo hacía adrede porque yo quería demostrarle al gobierno cubano, decirle, oye, toda esta gente me dejan entrar a sus países porque aquí ustedes le están diciendo que yo soy cubano y que por favor que le piden que me protejan, que me traten, que todo eso, el statement ese, que todos los pasaportes dicen. La primera vez que fue a raíz de obtener el primer pasaporte, en aquel tiempo por supuesto no había internet ni había nada, era por fax. Y un amigo mío que quería ir conmigo, o sea, él había ido ya varias veces y quería ir conmigo, me dijo, vamos a hacer la gestión con una compañía aquí local que es, mi hijo trabaja allí. ¿No? Pasaron como 2 o 3 semanas y por fin me llama otra vez el amigo mío y me dice, oye, te plancharon, no te dejaron entrar. Digo, bueno, ¿tienes copia
No, yo le voy a decir a Andy, se llamaba el hijo, que me consigue. Entonces yo guardo el fax. Exacto. Fue un fax donde decía negada la visa. La segunda vez fue... Que no una visa, un permiso de regreso. La segunda vez fui invitado por el entonces cardenal de Cuba, Ortega, que estaba vivo, a una conferencia que estaba patrocinando el propio cardenal sobre el tema de inmigración. Y entonces íbamos un grupo de cubanos, entre ellos personalidades como Carmelo Mesa Lago, o sea, a mí me habían colado ahí en eso. Cuando eso ya ahora parece que lo han quitado, lo de la habilitación. Okay. O sea, te ponían un sellito en el pasaporte donde ya entonces tú no tenías que pedir visa para entrar, sino ya te decían habilitado. Pero en este caso, como el mío no tenía eso, yo había tenido que pedir que me dieran la habilitación. Entonces tengo el recibo con el cuño donde me dicen que no se me puede dar a mí la habilitación para entrar a Cuba. Hace como 3, 4, no, ahora yo renové el pasaporte. Hace 3 años cuando saqué, o sea, el pasaporte cubano dura 6 años. Cada 2 años hay que, vamos a decir, reactivarlo. Okay. Pero tiene vigencia por 6 años. O sea, y ahora hizo los primeros 2 años, o sea, que hace 2 años y medio atrás me tocaba sacar el pasaporte nuevo. O sea, se habían vencido 6 años desde el último. Sí. Y entonces fue un poco ridículo porque me dieron el pasaporte nuevo, me lo mandaron por correo, me devolvieron el viejo. Y entonces al pasaporte nuevo le habían puesto un papelito de esos, unos amarillos de esos que tiene pega, que la gente escribe así, dice. Ah. Por el momento no puede viajar a Cuba escrito a mano. La cosa más ridícula que yo he visto en mi vida. ¿Eso tenía alguna firma, algún No. Nada. Yo te puedo dar una copia del papelito. Por el momento no puede viajar a Cuba. Eso es bueno por el momento, a lo mejor más tarde sí. He tenido personas que han tratado de averiguarme. ¿Cuál es el motivo? Ciro, de verdad se lo dije a Bruno Rodríguez en Naciones Unidas. Se lo dije en el año 2002, me acuerdo clarito. Digo, muchas gracias y tal. Y se volteó y siguió. Él era el embajador. No. Mira, ellos siempre me han dicho a mí, y te digo, yo no tengo queja a través de todos estos años del trato que me han dado a mí cuando yo iba a la sección de intereses en Washington o hoy en día a la embajada, de los funcionarios que han cambiado durante todo este tiempo, han ido cambiando. El trato siempre ha sido respetuoso, el trato ha sido más bien cortés, pero siempre me daban la última respuesta. Bueno, sí, claro. tú sabes que en el caso tuyo esto se decide en La Habana. Ya tú eres ciudadano americano. Yo ahora me hice ciudadano americano después de 40 años sin hacerme ciudadano americano. ¿Y tú como ciudadano americano qué le recomendarías a este país, ahora tu país también, que hiciera en relación con los inmigrantes? Mira, yo creo que tienen que cambiar lo que hablamos al principio, la política y los criterios. O sea, tú tienes derecho a vamos a decir, a no aceptar lo que no quieres aceptar en tu casa. En tu casa. Y tú tienes derecho a cuidar tu frontera, pero tú lo tienes que hacer con humanidad. Okay. O sea, tú lo que no lo puedes hacer es inhumanamente. A mí nunca se me va a olvidar, y esto lo digo no por decirlo, sino porque lo vi, cuando los cubanos estaban en Guantánamo, ya desde un poco antes estaban los haitianos. Había, no me acuerdo cuántos haitianos, 15,000, no sé cuántos, eran miles de haitianos. Donde dicen que el calor de las carpas de Chrome se repite, pero un poco más duro en Guantánamo. No, yo viví un tiempo en Santiago, Cuba, y yo decía, una vez le pregunté a un santiaguero que nos reuníamos ahí en la esquina del hotel donde yo vivía, y yo le pregunto al santiaguero muy ingenuamente, le digo, ven acá, Carrasco, ¿cuándo llega el invierno aquí a Santiago, Cuba? Y él me dice, un socarrón, me dice, bueno, chico, el año pasado cayó un miércoles. Así que te puedes imaginar, después de la base me metí en una tienda de campaña. Una tienda de campaña.
Pero vino el derrocamiento de Cedras, el dictador que manejó Haití hasta derrocando a Aristide, y el regreso a Aristide. Entonces la administración en ese momento, que era la de Clinton, bueno, pues decidió reembarcar a los haitianos y devolverlos para Haití. Sí. Y yo vi, porque muchos haitianos empezaron a decir, espera un momentico, que Aristide haya regresado a Haití no quiere decir que los derechos humanos regresen a Haití, porque durante el gobierno de Aristide se violaron los derechos humanos. Claro. Yo vi a arrastrar haitianos para meterlos dentro de los barcos de guardacosta para devolverlos a Haití. Eso no es un trato humano. O sea, yo creo que si tú no partes del punto de vista que el refugiado, el solicitante de un asilo político es un ser humano con dignidad, y tú no le respetas esa dignidad y tú no tratas de facilitar que él pueda vivir con dignidad. Claro. Sí, ¿no? Y fíjate la falacia, Ciro, que es, entonces, ¿dónde queda el miedo creíble? Ante una circunstancia como esa, o sea, yo te pongo como requisito que tú tienes que ir a una entrevista de miedo creíble y tienes que demostrarla, pero mira la otra parte del cuento. Para que los que no sabemos de esa situación, el miedo creíble no es la certeza ni siquiera, sino la sospecha de que te puede ocurrir algo. Exacto. Si tú regresas al país de donde saliste. Sí, tú después tienes que demostrarlo ante un juez. O sea, pero tú puedes... Antiguamente existía un sistema que a mí me gustaba mucho, que ya hoy en día, por lo que sé, no se utiliza. Por lo que sé, por experiencia. Antiguamente, un oficial de inmigración, cuando era inmigración, hoy en día es 17 organismos distintos, con distintos poderes, de más burocracia, hoy en día es un caos. Cuando aquello era... Otro caos. Sí, pero cuando aquello era un caos limitado, vamos a decirte, en el número de puertas que tú tenías que tocar. Ahora tú no sabes qué puerta vas a... Es que además, después del 11 de septiembre que le dieron clase a los tipos aquí en Estados Unidos para que pusieran la bomba, o sea, la cosa es... Pero aquel tiempo, años atrás, los oficiales de inmigración en los puertos de entrada no eran los que tenían la potestad para decidir si una persona que pedía asilo, que estaba pidiendo asilo, ese funcionario, y esto surgió desde Carter, que Carter fue con muchas virtudes y muchos defectos, pero en materia de derechos humanos fue el que trajo la política del tema de derechos humanos para las relaciones diplomáticas de este país, incluyendo creando la Secretaría de Derechos Humanos a nivel del Departamento de Estado. Eso no existía antes. Entonces, ¿qué tenía que hacer el funcionario de inmigración? Tenía que llamar a la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos y decir, mire, yo tengo una persona que viene de Burundi y me está contando esta historia. ¿Ustedes en su experiencia saben de esta situación? Sí. Y entonces era ese funcionario, con conocimiento de la realidad de ese país en específico, exacto, el que daba una opinión. O sea, para tú entrar a trabajar, con mi mayor respeto para los funcionarios de inmigración, no tengo nada en contra de ellos, pero tú entras a trabajar en inmigración con un diploma de high school. Bueno, ya, o sea, ahí eso y decide la suerte de un ser humano. Entonces, eso creo, tengo entendido que eso se ha eliminado, pero hoy en día quien decide eso es un funcionario. Por supuesto, hay lugares, si la persona cae aquí en Miami o trata de entrar por el aeropuerto o algo así para estilo, pues por supuesto que los funcionarios de aquí de inmigración están mucho más familiarizados con los temas de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela. Pero si tú tratas de entrar por Omaha, Nebraska, por un lado, ni idea. Claro, para que llegue a Omaha, Nebraska te va a costar un poco. No, pero si te das por cada un cuento de, oye,
Oye, yo estaba el otro día hablando con un amigo mío del consulado de España, aquí en Miami, y estábamos hablando de, ahora tú sabes que han vuelto a la ley de las abuelas, de las bisabuelas, todo eso, de los nietos. Todo eso de los nietos, ¿no? De la memoria histórica. No, pero la memoria histórica fue la anterior. Ahora esta es otra. La memoria histérica. Es la cantidad de cubanos que se hicieron españoles para coger un pasaporte español. Para poder salir de Cuba. No para salir, sino para poder entrar a los Estados, estar aquí y después estar aquí un año y un día, pedir entonces la ley de ajuste cubano. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que ahora el gobierno americano ha suspendido la entrada de cubanos con ciudadanía española, porque antes se entraba con algo que se llama el ESTA o algo así por el estilo, que tú lo pides por el internet. Ahora los cubanos con nacionalidad española tienen que entrar con visa. Sí. Pero hasta hace un año atrás o año y medio atrás, tú con tu pasaporte de la Comunidad Europea entrabas perfectamente y te quedabas aquí. Wow. Y al año ya entonces, yo te digo, volviendo a la pregunta tuya, que creo que es importante. O sea, por supuesto que todos los países tienen derecho a escoger, todos los países tienen derecho a limitar y cuidar su frontera, pero también todos los países tienen la obligación de hacer eso con humanidad. Exactamente. De todas estas cosas, y nos quedan 3 minutos, que aparte de la humanidad, que es un rasgo muy importante, ¿qué le recomendarías tú al sistema migratorio de Estados Unidos? Una recomendación lo menos larga posible, para decir más o menos la pueden cumplir. No, el problema es que yo le he perdido. Yo no sé qué le puedo recomendar, José. En este momento yo acabo de terminar de preparar un testimonio de experto, un testimonio de experto para un cubano que desde hace 3 meses está preso en Cron, que venía él en una balsa con parte de su familia, su esposa, una hija de como 11 años, un bebito y 2 o 3 personas más. Los cogió una tormenta, la balsa se hundió, estuvieron medio se desarmó, no tanto que se hundió como se desarmó. El bebito cayó al agua y se ahogó. Lo pudieron rescatar el cuerpecito, pero ya fallecido. Estuvieron 2 días más a la deriva. Y llegó un momento que tuvieron que tomar, y él tuvo que tomar la decisión de tirar el cadáver del niño al agua. Por supuesto, como cuando los encontró los guardacostas, como estaba en estado físico deplorable, pues lo trajeron a tierra firme, que es la única forma en que la gente que intercepta en alta mar los traen a tierra firme, y lo llevaron al hospital y eso. A la esposa, a la hija de 11 años y a los 2 o 3 más que venían en la balsa con él, los pusieron en libertad. Este señor cometió un error en la entrevista inicial con inmigración. Y lleva 3 meses preso en Cron, ahora tiene su audiencia de deportación en 2 semanas. Entonces, sí, humanidad. ¿Dónde, José? Sí. Bueno, yo quiero darle las gracias a Ciro del Castillo por todas estas enseñanzas que nos ha dado y esta gran experiencia. Y quiero, Ciro, terminar el programa de hoy, mi querido José Hernández, con esta frase. Quien escoge emigrar toma una de las más duras decisiones que existen. Dejar al propio país atrás e irse en búsqueda de una vida mejor. Gracias, Wilmer. Gracias, Ciro. Gracias a ustedes.
a Urban Domus Construction y a Tomás González, 954-319-2378, y a Roberto Soto en el Doral Fitness Center, 305-436-6879, y con la posibilidad de que tenga un mejor cuerpo y además mejor constituido por la comida que le... No se guíen por lo que ustedes ven en José, que dentro de 4 semanas ustedes van a ver Otro José. cambios irreversibles. Muchas gracias, Silvia, por todo. Gracias a Doral Voices, será hasta el próximo lunes.